Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 12. Primera Corintios, capítulo 12. Y les pido que, puestos en pie, me acompañen en la lectura del versículo 12 y versículo 13. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 12 al versículo 13. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque o quizá más correcto, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos. Hace un par de meses hicimos una pequeña pausa en nuestro estudio de la doctrina de Dios para considerar la doctrina de la unión con Cristo. Y esto porque, si ustedes recuerdan, estuvimos trabajando o exponiendo en Juan capítulo 15. Y Juan capítulo 15 es acerca de Jesús, la vid verdadera, y nosotros participando de su vida y beneficios en virtud de estar unidos a Él por el Espíritu Santo. Ese fue más o menos una de las enseñanzas que se expusieron cuando llegamos ahí. Y al darme cuenta del tema en el cual estábamos caminando, la unión con Cristo en Juan 15, pensé que era bueno detenernos en la doctrina de Dios y comenzar a dar, de 5 a 8 lecciones de la unión con Cristo. Y empezamos, creo que la primera lección, y después vino la pandemia. Y eso me hizo reconsiderar que quizá lo que más necesitaba la iglesia en ese tiempo era estar profundizando en el conocimiento de Dios. Entonces regresamos a la doctrina de Dios y dejamos esto inconcluso. Así que es mi deseo poder concluir la doctrina de la unión con Cristo en este culto de las 9. Antes de que regresemos a Juan 17, realmente estamos a punto de entrar en Juan, en la tierra santa de Juan, en el lugar santísimo de Juan. Entonces, antes de entrar ahí, en el cual nos vamos a llevar un buen tiempo en Juan 17 hasta terminar ya el Evangelio de Juan, he pensado que sería bueno concluir esta serie de unión con Cristo, la cual pienso que será beneficiosa, hermanos, para celebrar la cena del Señor y para estar considerando la salvación que tenemos en Cristo. Así que esta es la siguiente lección de unión con Cristo. Tengo que hacer una aclaración. A diferencia del sermón que damos a las 11, el cual es expositivo, estas exposiciones de las 9 serán un formato también un poco más de estudio, de enseñanza, que al final siempre vamos a prepararnos para la cena del Señor, pero muy parecido a lo que hacemos a las 6 de la tarde.
el tipo de enseñanza que me gustaría proveer requiere que sea así. Requiere que sea más un tipo de enseñanza y no tengo ningún problema con eso, hermanos. No creo que la única forma de enseñar a la iglesia es por el método expositivo. Creo que es el que debe gobernar en la iglesia y el que nunca debe faltar, pero creo que otras formas como enseñanzas, lecciones o aún la forma de catequesis para la iglesia en general. Hermanos, el catecismo de Heidelberg fue escrito y después dividido para que los pastores lo predicaran domingo tras domingo en el culto principal. Entonces, realmente no tengo ningún problema y espero que ustedes tampoco, hermanos, que en el día del Señor usemos este tiempo para proveer este tipo de enseñanza. Hermanos, creo que es necesario hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado en la doctrina de la unión con Cristo hasta este momento. Y déjenme comenzar recordándoles dos de nuestras definiciones de la doctrina de la unión con Cristo. Una definición que expusimos es la siguiente: unión con Cristo, dice un autor, es una frase colectiva, o sea, es una frase que incluye varias cosas, que busca abarcar el asombroso número de términos, o sea, en este concepto se incluyen muchos otros, expresiones e imágenes del Nuevo Testamento que se refieren a la unidad del creyente con Cristo. O sea, el tema de unión con Cristo nos habla de nuestra relación con Cristo. Déjenme intentar proveer o recordarles la definición que nosotros expusimos, que es, creo, la más sencilla. Unión con Cristo es aquel concepto que se desarrolla en el Nuevo Testamento. Recuerden, se desarrolla en el Nuevo Testamento. ¿La unión con Cristo empieza en el Nuevo Testamento? No, pero sí su concepto, su doctrina se desarrolla más, aunque ya había comenzado en el Antiguo Testamento. Entonces, unión con Cristo es este concepto que se desarrolla en el Nuevo Testamento, por medio del cual se resumen o se unen todas las bendiciones salvíficas que tenemos en Cristo. Esta doctrina que estamos considerando de unión con Cristo resume todas las bendiciones salvíficas que tenemos en Cristo. O sea, si pudiésemos proveer un término, si alguien nos preguntara, ¿cómo resumes, en qué palabra resumes la salvación que tienes de Dios? Algunos podrían decir justificación, algunos podrían decir santificación, otros regeneración. Pero el problema con esas respuestas es que ninguna abarca todo. La justificación no abarca la santificación no abarca la justificación. Pero si nosotros decimos unión con Cristo, incluimos todo. Todas las bendiciones espirituales que tenemos y físicas, las recibimos, hermanos, en Cristo. Y comenzamos a ver que hay al menos 3 aspectos de la unión con Cristo. 3 aspectos. No son 3 uniones, pero hay 3 aspectos de la unión con Cristo. Y comenzamos en aquella ocasión a ver la unión con Cristo de decreto. ¿Sí? Y esta unión con Cristo de decreto es la unión que tuvimos cuando el Padre decretó salvarnos en Cristo. ¿Recuerdan ese texto de Efesios capítulo 1? Fuimos elegidos en Cristo Jesús. Nuestra elección.
Esa decisión voluntaria y soberana y bondadosa del Padre de elegir a los pecadores para la salvación no fue hecha aparte de Cristo, fue hecha en Cristo. O sea, el Padre no nos podía elegir aparte de considerar a su Hijo como nuestro mediador. Así que si eres salvo, y al ser esto, por lo tanto, que fuimos predestinados en Cristo, no aparte de Él. Después vimos otra faceta de la unión con Cristo que llamamos la unión histórico-redentora. Y esta unión, hermanos, de forma sencilla es esto: que cuando Cristo nació, vivió, murió y resucitó, todo lo hizo llevándonos en sí mismo. O sea, Cristo era una persona representativa. Y cuando Cristo murió, nosotros también moríamos con Él. ¿No es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6? Porque si Cristo fue sepultado, nosotros fuimos también sepultados juntamente con Él. Y si fuimos sepultados juntamente con Él, seremos resucitados también con Él. El día de hoy vamos a pasar de estas dos fases de la unión con Cristo. Recuerden, no son fases o aspectos de la unión con Cristo y no uniones separadas. Y vamos a empezar a considerar, hermanos, las que nos llevará más tiempo. Y es la unión mística con Cristo. La unión mística con Cristo. ¿Qué es la unión mística con Cristo? La unión mística con Cristo es aquella unión por medio de la cual somos unidos experiencialmente con Cristo en nuestra vida, en nuestro caminar. Si ustedes recuerdan, en una de las epístolas del apóstol Pablo, él recuerda que hay ciertos hermanos que estuvieron en Cristo antes que él. Fueron en Cristo antes que él. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo en Romanos cuando dice que estos hombres estuvieron en Cristo antes que él? Pregunta, ¿se refiere a que fueron predestinados antes que Pablo? No, porque si estudiamos de la predestinación, vemos que este es un acto, un acto, por decirlo, en un momento. Todos fuimos elegidos en Cristo Jesús. No se puede referir tampoco a la unión histórico-redentora, entonces se refiere a la unión mística. O sea, hermanos, Pablo fue unido a Cristo experiencialmente antes o después que Pedro. Después. Esta es la unión mística que vamos a considerar. Es aquel momento y aquellas bendiciones que nosotros recibimos en nuestra vida. Las otras dos uniones son indispensables, son reales y son verdaderas. Pero estas dos uniones tienen su consumación cuando el hombre, por medio de la fe, recibe a Cristo. Hermanos, fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Cristo murió por nosotros para que podamos ser hechos hijos de Dios. Pero es hasta que nosotros abrazamos a Cristo por la fe que somos hechos hijos de Dios. Por eso dice Juan capítulo 1, que a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la unión que vamos a considerar es aquella unión en la experiencia de cada hombre.
Por eso es también llamada esta unión aplicativa. Aplicativa. Porque esta unión se aplica en el hombre particular. Antes íbamos caminando en este mundo sin Dios y sin Cristo. Pero en un momento, cuando escuchamos el Evangelio y nuestros oídos fueron abiertos, en ese momento tomamos a Cristo por la fe y ahora Él viene a ser nuestro. Él viene a ser nuestro, ya no por decreto solamente, ya no por la obra federal de Cristo en nuestro caminar, ahora porque experiencialmente lo tomamos por la fe. Por eso es llamado aplicativa y es llamada unión mística, el término que yo usaré en estas lecciones, porque es algo incomprensible. Esta es una obra realizada por el Espíritu Santo soberano que sopla de donde quiere, el cual toma de la gracia de Cristo y nos da fe y arrepentimiento para asirnos de Cristo Jesús. Hermanos, esta unión es clave. Sin esta unión, de nada nos aprovecha el sacrificio de Cristo. Sin esta unión no hay cristianismo. Sin esta unión no somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Uno que está unido a Cristo y es uno con Él. Por lo tanto, todo lo que Cristo tiene nos es dado. Todo. Esto debe hacerte considerar a ti que estás fuera de Cristo, que tu más grande necesidad en esta tierra no es asirte, no es tomar de las posesiones materiales, que lo más importante no es asirte de buenos seguros médicos y buenos ahorros para tu vida, ni siquiera de un matrimonio bueno y estable. Lo más importante para ti que estás fuera de Cristo es esto, que tomes a Cristo por la fe, porque fuera de Él, su cruz no te aprovecha. Fuera de Él, el perdón de pecados que alcanzó no te aprovecha. Estás fuera de ese perdón. Fuera de Él, la victoria que Él tuvo sobre el pecado no te aprovecha. Por eso sigues esclavizado a ese pecado. Por eso sigues sometido a ese pecado. Fuera de Él, su resurrección no te aprovecha. Porque aunque vas a resucitar, no obstante, no para gloria e inmortalidad, sino para juicio. Pero hermanos, esto no solo es importante para que el incrédulo entienda lo que pierde al estar fuera de Cristo. Esto es importante de conocer porque aquí encontramos todas las bendiciones salvíficas. Hermanos, qué importante es conocer lo que tenemos en Cristo. Qué importante es conocer que nuestra regeneración, que vamos a hablar de eso en la próxima lección, es en Cristo. Que fuimos perdonados en Cristo. Que fuimos justificados en Cristo. Que somos santificados, adoptados, glorificados en Cristo. Es mi deseo que a través de esta unión mística consideremos las más bendiciones que podamos, que tenemos en Cristo Jesús. Y al principio pensaba que iríamos directo a considerar una de las bendiciones que tenemos en Cristo, pero realmente me gustaría hacer otra cosa en esta mañana. En lugar de pasar directamente a considerar el acto de la unión con Cristo, vamos a meditar más sobre quién obra nuestra unión mística con Cristo y en segundo lugar vamos a ver
¿En qué consiste esta unión con Cristo? Vamos a profundizar un poco sobre estas cosas, porque hermanos, creo que hay instrucción y bendición a la iglesia en considerar estos misterios. Hermanos, esta es una doctrina difícil. Ciertamente esta no es simple leche que es fácil de digerir, es más un poco sólido, es un poco más sólido que eso. No obstante, hermanos, hay mucho fruto y mucha bendición para el alma el poder profundizar en estas cosas. Leí ayer de un pastor del siglo XVII, si no me equivoco, y él tiene muchas exhortaciones para su iglesia en cuanto a cómo escuchar el sermón, algo que creo que en un tiempo no muy lejano pasaremos haciendo, hacer unas exposiciones de cómo escuchar sermones, porque hermanos, el sermón, la enseñanza, la predicación de la palabra, sea expositiva o sea en forma de catequesis, como sea, este tiempo es el núcleo de la vida cristiana. Es el núcleo de la vida cristiana. Entonces, por eso pasa mucho tiempo amonestando de cómo escuchar. Y una de sus amonestaciones es esta. Dice, cuando vamos a hablar de temas difíciles, algunos miembros dicen, ok, esto no es para mí, para mí es más sencillo, yo entonces ahora estoy fuera, desconectado. Pero él dice, esa no debe ser la actitud del creyente. Cuando ve un tema difícil, su oración a Dios en ese momento, esa oración instantánea, esa oración sorpresiva debe ser, Señor, aunque es un tema difícil y un gran misterio, ayúdame a entender lo que es beneficioso para mi alma. Porque hermanos, nada en las Escrituras nos fue dejado en vano. Nada. Y este tema de la unión con Cristo que permea todo el Nuevo Testamento, ciertamente es una doctrina importante que vale la pena considerar detalladamente. Comenzamos leyendo 1 Corintios capítulo 12, el cual nos instruye sobre quién es aquella persona de la divinidad que obra esta unión en Cristo. Y el apóstol Pablo está hablando sobre los dones espirituales. Está hablando de la necesidad de todos los dones, de la diversidad de todos los dones. Y su argumento es que aunque somos muchos miembros, así como nuestro cuerpo, y todos con diferentes funciones, no obstante seguimos siendo un mismo cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Él está diciendo, vean su cuerpo físico y vean cómo sus diferentes miembros, aunque diferentes funciones, no obstante, pertenecen al mismo cuerpo. Dice, así también el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia. Así también la iglesia del Señor. Aunque hay una variedad de dones y variedad de miembros, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Así que despreciar la iglesia es despreciar el cuerpo, también llamado místico de Cristo. Despreciar la iglesia es rechazar a Cristo en este sentido. Pero nos va a explicar en el versículo 13 esta unión, porque por un solo espíritu, aunque si ustedes tienen la Biblia de las Américas, tiene una pequeña nota, un pequeño asterisco o letra, la cual dice, por puede ser traducido en, por puede ser traducido en. Y creo que debemos preferir esta traducción, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El punto es, somos un solo cuerpo porque por el mismo espíritu fuimos unidos. Todos participamos del mismo espíritu. De hecho, este es el sentido que le da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Escuchen este texto, es importante. Dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el espíritu de Dios está en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vean este argumento del apóstol Pablo en Romanos. Su argumento es, el espíritu de Dios es lo mismo que el espíritu de Cristo. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es santificado. Si alguno tiene el Espíritu de Dios, es santificado. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. Y creo que esto es lo que tiene el apóstol Pablo en mente cuando dice que todos bebimos del mismo Espíritu. O sea, todos fuimos bautizados del mismo Espíritu. Todos fuimos regenerados por el mismo Espíritu. Todos fuimos llenos del mismo Espíritu. Y si el mismo Espíritu es el Espíritu de Cristo, todos estamos unidos a Él. Dice un autor en 1 Corintios 12, versículo 13, en lo que acabamos de leer, el punto de Pablo es que el cuerpo es uno porque todos sus miembros comparten el espíritu único que han recibido simultáneamente en su incorporación al cuerpo de Cristo. Ese es el argumento. Dice, dejen de estarse dividiendo y estar rechazando en virtud de quién tiene este don y quién no tiene este don y quién debe ser preferido por su don y demás. Dice, si todos fuimos unidos al mismo cuerpo por el mismo espíritu, todos pertenecemos espiritualmente al mismo cuerpo. Por lo tanto, nadie puede ser rechazado. Y esta enseñanza que tiene aquí el apóstol Pablo ciertamente es una evidencia, hermanos, de que nuestra unión a Cristo es hecha por el Espíritu. No por nada, dice el apóstol en 1 Corintios, en 2 ocasiones, que el Espíritu Santo es el Espíritu de la comunión. El Espíritu de la comunión. ¿Por qué se llama al Espíritu Santo el Espíritu de la comunión? Porque Él es el que une las partes separadas. Es hasta que el Espíritu Santo llega a nuestros corazones que nosotros somos real y vitalmente unidos a Cristo, y por lo tanto Él es el agente que nos une a Él. Hermanos, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos une al Cristo vivo. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, somos vivificados por el Espíritu Santo para andar en vida nueva. Y todo por la obra de Él. De hecho, esta es la imagen que tenemos justamente en Ezequiel capítulo 37, que los huesos secos empiezan a revivir por el soplo de Dios, por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el cual nos trae a Cristo por su soberano acto de revivirnos, y habiéndonos otorgado la fe, estiramos nosotros los brazos para asirnos de Él. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Cristo? ¿Estás en Cristo? Déjame entonces preguntar, ¿tienes el Espíritu Santo? Porque para tener a Cristo, uno tiene que tener el Espíritu Santo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Tienes a Cristo? ¿Gozas de la obra del Espíritu Santo? ¿Hay evidencias en ti de esta obra santificadora del Espíritu Santo? ¿Hay evidencias en tu corazón de este nuevo nacimiento que el Espíritu Santo realiza?
Hay testimonios de hambre y sed de justicia. Hay dolor por el pecado. Hay un deseo de caminar la vida cristiana santamente. Si a la mayoría de estas preguntas puedes responder que no, quizá entonces no tienes el Espíritu Santo y por lo tanto no tienes a Cristo. Hermanos, una de las formas que podemos buscar consolación divina para saber de nuestra unión con Cristo, porque hermanos, no hay nada más importante sino estar seguros que pertenecemos a Cristo, porque estando en Cristo Él nos da sus bendiciones, nos da el perdón, nos da la paz con Dios, nos da de su justicia, pero solo en unión con Cristo. Una forma de buscar esta consolación divina es indagar si en nosotros hay estas manifestaciones del Espíritu Santo. Si en nuestra vida, en nuestro caminar, podemos identificar estos testimonios del Espíritu. ¿Cuál? Santificación, deseo de santidad, amor por estar en comunión con Dios, deseos. Ciertamente, hermanos, no una vida cristiana perfecta y sumamente intensa siempre, todo el tiempo, pero sí un patrón de vida que está buscando la comunión y santidad con Dios, que quiere ser más justo y santo delante de Dios, justo en cuestión de santidad y no justo en cuestión de justificado. Quiere ser más agradable a Dios. Pero hermanos, no solo esto es una forma de buscar consolación divina, también aquí aprendemos algo que hemos repetido en nuestra exposición de Juan. El Espíritu Santo es Salvador. El Padre es creador. El Hijo es creador. El Espíritu Santo es creador. El Padre es proveedor. El Hijo es proveedor. El Espíritu Santo es proveedor. Dios Padre es Salvador. Él dio a su Hijo. Él nos eligió, hermanos. Dice que fuimos elegidos por el Padre en Cristo. El Hijo es Salvador. Él se encarnó y murió. Pero el Espíritu Santo es igualmente Salvador. Nuestra vida depende, hermanos, nuestra salvación depende del poder omnipotente del Espíritu Santo para despertarnos y darnos vida y unirnos a Cristo. Así que la iglesia entonces tenga un cántico, que la iglesia tenga entonces una alabanza al Padre, al Hijo, pero ahora vemos al Espíritu Santo. Oh hermanos, el Espíritu Santo merece la adoración con nuestras mismas bocas, porque Él nos unió. Una de las bendiciones de entender la unión con Cristo es que nos abre los ojos, hermanos, para comprender más de la salvación trinitaria que hemos experimentado. Decir que nuestra unión con Cristo es trinitaria, dice un autor, significa que por virtud de ser incorporados a la vida en Cristo, vean hermanos, vean en Cristo, cómo nos hace entender nuestra salvación trinitaria. Fuimos incorporados a Cristo, estamos en Cristo, segunda persona de la divinidad. Pero las Escrituras nos dicen que el Hijo y el Padre son uno. Y de hecho, en Juan 14 aprendimos que Jesucristo promete que vendría el Padre y Él y harían morada en los creyentes. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Pero, ¿cómo se logra esta comunión? Sino por el Espíritu Santo. Así que esta es nuestra consolación en la vida y en la muerte. Que habiendo estado sin Dios y sin Cristo en este mundo,
ahora por la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos sido traídos, hemos sido reunidos a la vida de la misma divinidad en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice Juan 14. Juan 14, 6. Perdón, Juan 14, 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y si ustedes recuerdan, uno de mis argumentos para decir que el versículo 20 nos habla de la unión con Cristo trinitaria es la siguiente. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí. O sea, el creyente estaría unido a Cristo y en virtud de esta unión estaría también unido al Padre. ¿Y dónde está la persona del Espíritu Santo? Bueno, que todo el contexto es la obra del Espíritu Santo. Está prometiendo, apenas arriba, versículo 19, versículo 20, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en el Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando de la persona del Espíritu Santo, del Paracletos que vendría. Cuando el Paracletos llegara en ese día en Pentecostés, los creyentes podrían estar más apercibidos que su unión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hermanos, esta es la vida eterna. Esta es la vida y el gozo del creyente. Esto es lo hermoso de comprender la doctrina de la unión con Cristo. No solo que podemos tener seguridad de salvación al comprender la obra del Espíritu Santo en nosotros, no solo que podemos ver que es la obra trinitaria de Dios, además que podemos ver, hermanos, que este es el clímax de la salvación. Hermanos, el clímax de la salvación no solo es un aspecto, podemos hablar de la justificación. Y podemos decir que esta es la doctrina en la cual la iglesia, si no se mantiene, cae. Estoy de acuerdo. Podemos hablar de la santificación por separado. Podemos hablar de la regeneración por separado. Pero el punto de todas ellas tiene esta unión. Tiene este punto clímax, unión con Cristo. El propósito de nuestra unión con Cristo, hermanos, es regresarnos y reincorporarnos a esa comunión, la cual tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esta es la vida eterna en la tierra y esta es la vida eterna en los cielos. Que por Cristo Jesús hemos sido reunidos en el Espíritu Santo a la comunión divina. Esta es la salvación de la que hablamos. Tú que todavía no gozas de la salvación, nuestra más grande oferta no es simplemente que tengas perdón de pecados. No es simplemente que puedas resucitar en gloria. La bendición más grande de la salvación que predicamos es esta: unión con Dios por el sacrificio de Cristo en el Espíritu Santo. Esta es la vida eterna y eso es lo que hemos aprendido en Cantares y vamos a seguir aprendiendo en Cantares. Lo más importante para esa mujer de Cantares era gozarse con su amado. Ese es el centro de nuestra salvación. Y ese es el evangelio que predicamos, que Cristo es el camino al Padre. Que Cristo es la verdad, la vida al Padre para ser reunidos a Él. Oh, hermanos, vale la pena pasar un tiempo en contemplación de esta doctrina. Nuestros sentidos muchas veces se encuentran un tanto atrofiados y pareciera difícil encontrar
gozo o instrucción en estas palabras, pero les animo a considerarlo, a tomar un tiempo y considerar que esta es nuestra salvación, el haber sido reunidos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pero tenemos que continuar. Y habiendo explicado esta obra trinitaria de nuestra unión con Cristo y habiendo hablado de que el Espíritu Santo es la persona principal que obra nuestra unión. Hermanos, sin la elección del Padre no hay salvación. Sin la muerte de Cristo no hay salvación. Sin la unión que el Espíritu Santo hace no hay salvación. Nuestra salvación es trinitaria. Adoramos a un Dios trino. Ahora, habiendo entendido esto, intentemos profundizar más en este misterio. Y esto pareciera una contradicción. Profundizar en un misterio. Un misterio es algo que suele ser algo difícil de comprender. Pero hermanos, en la forma que uso la palabra misterio aquí es que es un misterio comprensible. Es un misterio, si ustedes meditan sobre cómo el Espíritu Santo nos puede unir al Cristo resucitado, porque hemos de aclarar, hermanos, la unión de la que estamos hablando no es una unión de mente, ¿sí? No es una unión como, ahora tenemos la misma mente. No es una unión simplemente de amor, como un vínculo de amor y ya. Hermanos, la unión de la que hablamos es que somos realmente unidos a Cristo y que ahora somos uno con Él. Cierto, no perdemos nuestra identidad, no somos absorbidos en la divinidad o algo así de tal manera que nos divinizamos, somos unidos al mediador, a Dios hombre, pero somos realmente unidos, somos uno con Él. Es un misterio. No obstante, aunque es un misterio, hermanos, creo que hay suficiente información en la Biblia para que profundicemos un poco más sobre esta realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Por medio de filosofar y empezar a imaginar estas cosas? No, hermanos, vamos a usar 4 analogías de la Biblia que la Biblia misma nos da para comprender la unión con Cristo. ¿Cuáles son estas analogías? Matrimonio, cuerpo, vid y edificio. Déjenme comenzar para explicar claramente lo que quiero hacer. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Hermanos, grande es este misterio, ¿no? Del matrimonio. Que espiritualmente y delante de Dios, 2 hombres que hacen, un hombre y una mujer, que hacen votos, son realmente uno. Pero, dice Pablo, mas yo digo esto, respecto de Cristo y de la iglesia. Dice, este misterio del cual les he hablado de la unión entre el hombre y la mujer, realmente, al misterio que yo me refiero es a Cristo y la iglesia. Hay al menos 2 cosas entre el matrimonio que son semejantes a la unión con Cristo. Por ejemplo, Eva es tomada de la carne del hueso y carne y hueso de Adán. Eva procede o toma su vida de Adán. Hermanos, ¿no es justamente así la iglesia con Cristo? Adán fue herido de su costado para tomar carne y hueso.
a fin de que Eva pudiese existir. No fue herido el costado de nuestro Señor para que la iglesia pudiese ser limpia y perdonada. Agua y sangre fluyeron de sus heridas para que la iglesia pudiese tener limpieza, regeneración y perdón de pecados. De su herida en el costado, la iglesia tiene vida. Pero por otro lado, Eva le fue dada a Adán. Y así la iglesia le es dada a Cristo. La iglesia ahora es sierva de su Señor. La iglesia honra a su Señor. Eva fue hecha, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Una ayuda, hermanos, que como dicen los puritanos, que no tomó de Adán de su cabeza para que la mujer no tuviese un alto pensamiento de sí sobre el hombre. No tomó de los pies para que el hombre no la aplastara. Tomó de su costado para decir, dicen los puritanos, dice muy cerca de su corazón, porque mucho cuidado de ella debe tener. Pero además la tomó del medio porque es una con él. La mujer, hablando teológicamente, es la misma imagen de Dios. La mujer es la misma dignidad humanamente hablando que el hombre. Tiene la misma dignidad. No hay inferioridad en ese sentido, pero la hizo diferente en varios sentidos y para que tenga diferentes responsabilidades a fin de que los dos se puedan complementar y así que ellos pudieran seguir avanzando el reino de Dios en la tierra. Por eso era diferente. Por eso era diferente, porque el hombre tenía debilidades que solo la mujer puede cubrir y la mujer tiene debilidades que solo el hombre. Así que la mujer le es dada para que Adán siga avanzando el reino de Cristo. Y así la iglesia le es dada a Cristo, es de Él, es para Él. El matrimonio es por lo tanto un símbolo de nuestra unión con Cristo. Y al menos aprendemos 3 cosas de esta analogía. 1, la unión con Cristo entonces, hermanos, es una unión muy íntima. Muy íntima. Dice John Flavel, un puritano, la unión de la esposa y el esposo del cuerpo y el alma no son tan íntimas como la de Cristo con la iglesia. Dice John Flavel, dice, ¿ves a un esposo y una mujer? Un esposo y una esposa unidos, muy unidos. Emocionalmente, espiritualmente, físicamente se han convertido en uno. ¿Ves la relación entre el alma y el cuerpo, hermanos? Yo estoy fascinado sobre eso. Es impresionante la relación que hay. Somos 2 partes, no 3 partes, no somos tricótomos, somos bicótomos, cuerpo y espíritu, nada más, o cuerpo y alma y espíritu son sinónimos. Hermanos, ¿cuán unido está nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Tanto que cuando tu alma está angustiada, tu cuerpo decae. ¿O qué pasa al revés? Cuando tu cuerpo está lastimado, ¿por qué no podemos tener muchas veces un espíritu súper vigoroso en ese tiempo? Porque se afecta, hermanos. Tanto que la cuestión de temas como depresión y demás son cuestiones, hermanos, de una combinación de factores entre el cuerpo y el alma. Ok, dice John Flavel, bueno, la unión con Cristo es mucho más íntima que esas 2 uniones que vemos. Aquí se encuentra el alma y la sustancia misma del matrimonio espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, los he desposado en Cristo. Han llegado a ser uno con Él. Han llegado a convertirse uno con Él. Tan íntima es esta unión. Hermanos,
que todo lo que Cristo recibe, nosotros recibimos con Él. Esta unión no solo es muy íntima, es fundamental para el cristiano. Así como la unión del matrimonio es fundamental para que exista un matrimonio, así para que nosotros seamos salvos, esta unión es fundamental. Hermanos, si esta unión se destruye, se pierde todo. Si esta unión se destruye, se cae todo. La única razón por la cual la mujer haraposa puede entrar al castillo del gran rey, hermanos, es porque va tomada de la mano del hijo del rey. Sin esta unión matrimonial lo perdemos todo. Sin esta unión no tenemos nada, hermanos. La única razón porque esa mujer indigna puede entrar al palacio es porque el príncipe la ha tomado de la mano. Oh, hermanos, así de esencial es nuestra unión. Oh pecador, haz de la unión con Cristo tu mayor búsqueda. Lee la palabra para que tu fe pueda ser despertada. Lee la palabra para que puedas encontrar la hermosura de Cristo y puedas tomarlo con los brazos de la fe. Porque si no te abrazas al príncipe, tienes que ser echado o echada fuera del castillo, fuera del palacio. Así que esta unión es fundamental. Si se rompe, hermanos, lo perdemos todo. Pero buenas noticias, porque en tercer lugar, la unión que podemos aprender de la unión del matrimonio, es que la unión es indisoluble. Gracias sean dadas a Dios, porque aborrece, hermanos, el divorcio. Ciertamente, su rechazo del divorcio no solo nos instruye moralmente para siempre hacer hasta lo más posible para guardar el matrimonio. Es cierto, a veces no es posible y bíblicamente hablando, la salida correcta es divorcio, como dice nuestro Señor, y no pienso hablar de esto en los 5 minutos que me resta, pero en las lecciones que dimos, muchas veces esto es necesario. Pero, no solo, cuando Dios dice que rechaza el divorcio, no solo es para enseñarnos de cómo debemos vivir con mucho cuidado para mantener nuestro matrimonio sano. Hermanos, yo creo que nos está hablando espiritualmente para entender y darnos seguridad. Porque, hermanos, si Él aborrece el divorcio, ¿cuándo entonces será aquel día que la iglesia de Cristo será separada de su amado? ¿Quién nos podrá separar del amor del amado? ¿Quién podrá dividirnos si Él es, dice en Malaquías, yo soy Jehová que aborrezco el divorcio e Israel es la esposa de Dios y ahora la iglesia es la esposa de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de su amor? ¿Quién nos podrá quitar los beneficios? ¿Quién nos podrá separar de Él? Pero avancemos un poco más, porque no es la única analogía. También podemos hablar del cuerpo. Abran sus Biblias brevemente en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un texto más. Versículo
capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, y podríamos hablar de Primera Corintios capítulo 12, que ya lo mencionamos. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Hermanos, cuán vital es la cabeza al cuerpo. Y así como el cuerpo está unido a la cabeza para poder vivir, así también la iglesia está unida a Cristo. Y de esto aprendemos dos cosas. Entonces, nuestra unión con Cristo es una unión que trae confort al cristiano. Si Cristo es la cabeza de la iglesia como soberano, Él la dirige, pero también la protege y la guía. Así como la cabeza es la encargada de dirigir, es la encargada de proteger el cuerpo, así también Cristo, al estar nosotros unidos a Él, somos guardados en Él. Pero en segundo lugar, nuestra unión con Cristo no solo es confortable, sino también es enriquecedora. Porque, hermanos, la cabeza, vista en un concepto teológico, no solo es la que dirige, sino de la que fluye toda la vida. Los puritanos entendían de Cristo como la cabeza, como la cabeza que provee la suficiente vida, la suficiente gracia para el cuerpo. Así como en la cabeza de Aarón se derramaba aceite que terminaba destilando hasta sus barbas, así también Cristo es la cabeza, porque de Él fluye toda la vida. Nuestra unión con Cristo es enriquecedora, hermanos. Al tener a Cristo, no son exageraciones y no son palabras poéticas. Es verdad que podemos no comprenderlas en su plenitud, y es verdad que en ocasiones nos pueden parecer un poco exageradas, pero es verdad, hermanos, que al tener a Cristo, o al estar en Cristo, al ser Él nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, hermanos, lo tenemos todo. Por eso es una locura cuando la iglesia de Cristo empieza a depender más de métodos carnales y humanos para provocar crecimiento en la iglesia, para provocar bendiciones en la iglesia, y empieza a trabajar con manipulaciones para intentar obtener sus propios bienes en la iglesia. Es una locura cuando el cuerpo de Cristo hace eso. Porque en Cristo la iglesia tiene absolutamente todo para gozar de su vida, de sus riquezas. Seré breve en estos dos últimos puntos porque el tiempo se nos ha ido. Juan capítulo 15 habla de Cristo como la vid. Y de aquí aprendemos dos cosas, hermanos. Hermanos, cada rama está unida a la vid, y esto implica que nuestra relación con Cristo es inmediata y no mediada. Hermanos, para ser unidos a Cristo no necesitamos de un hombre o de un mediador. El Espíritu nos une, pero hermanos, el Espíritu no es un mediador en el sentido como si Él es el representante solamente. No, el Espíritu lo que hace es que nos une realmente, ¿sí? El Espíritu realmente nos une, esa es su obra. No es que simplemente viene y nos trae lo que es de Cristo, es que nos une a Él, y estando en unidad vital con Él, recibimos sus bendiciones. Y de aquí, hermanos, tenemos una fuerte exhortación, porque si nuestra unión es directa con Cristo, y nuestra unión y comunión es directa y no mediada, hablando humanamente, sino solo por Cristo, nuestra comunión, hermanos, de cada uno de nosotros es directamente con el Dios Trino. Directamente con el Dios Trino. Oh, hermanos, ¿cuánto quisiera que en mi propia vida esta verdad pudiera asombrarme más frecuente de lo que pasa? Hermanos, nosotros pecadores
hijos de Adán, hombres de polvo, somos invitados a la comunión trinitaria directamente, hermanos, con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña la unión con Cristo, que somos unidos a Él directamente. Pero por otro lado, no solo es una unión inmediata, sin mediación, sino es una unión eficaz. La unión con Cristo es real, no es una imaginación. Así como el injerto de una rama en la planta debe transmitir nutrientes a la rama, así nosotros, en unión con Cristo, somos vitalizados. Somos vitalizados. Como la savia, dice Flavel, de la rama llega al injerto, haciéndolo uno con la rama, así la venida del Espíritu de Cristo al alma la hace miembro del cuerpo místico de Cristo. Y ahora somos realmente vitalizados. No es porque tengamos algún afán o algo así, que hablamos de la importancia de los frutos en la vida cristiana. Hermanos, es cierto, mientras más profundiza uno en la vida cristiana, más ve la variedad de cristianos que va a haber, la variedad de ovejas que hay en el pueblo de Cristo, los diferentes errores, los diferentes pecados, las diferentes deficiencias que cada uno de nosotros como ovejas tenemos, los diferentes estados de madurez. Hermanos, no debemos caer en casi como un checklist: si tienes esto, si tienes esto, si tienes esto. Esto es algo más complejo. La vida cristiana es más compleja. Y es cierto, hermanos, en ocasiones nuestra vida dentro del espectro de la vida cristiana puede estar en diferentes lados, a veces más abajo, a veces más arriba, a veces más atrás, a veces más adelante. Es una gran variedad. No obstante, enfatizamos la santidad y los frutos por una causa. Porque al estar unidos a Cristo, somos, hermanos, realmente unidos a Él. No es una ficción mental, no es una conjetura, no es un sentimiento, es una realidad, hermanos. Yo sé, no lo vemos, pero bienaventurados aquellos que creen sin ver. Pero somos realmente unidos, hermanos. Es por eso que hay vida, es por eso que hay santidad. Es por eso que alguien que se dice ser cristiano, que a lo mejor al principio de su vida tuvo celo, pero después durante su vida ya no tiene deseos de ser santo, ya está siendo dominado por el pecado, ya no tiene intención de caminar la vida cristiana. Es un engaño, la persona no es cristiana, es una falsa semilla, cayó en el campo pero no dio fruto, no hay vida, un falso cristiano. No obstante, hermanos, sí, hermano, tú que como todo cristiano, que somos débiles, tú, ese cristiano débil que está aquí, ese cristiano frágil, ese cristiano que ha sido zarandeado, espero, pero que posiblemente está siendo zarandeado o será zarandeado. Sí, ese cristiano que todavía lucha con la mundanalidad, que todavía lucha con tentaciones, que todavía lucha, es ese cristiano. Para ti hay esta promesa, hermano. Tú que quieres vivir la vida santa, tú que tienes tentaciones y las quieres combatir, aquí está la única fuente de virtud para vencer, que eres realmente unido a Cristo. Clama a Él. Clama a Él, hermano. Oh, hermanos, que el Señor les convenza de esto por el Espíritu Santo en esta mañana. Que eres no mentalmente unido a Cristo. Realmente, hermano, estás unido a Él. Y Él te da de su vida. Déjenme terminar con esta frase. John Flavel pregunta: ¿cuán trascendentemente glorioso es el progreso de los creyentes por su unión con el Señor de gloria? Esto también es un misterio admirable y sorprendente, la mayor gloria de la cual son capaces nuestras personas es ser unidos
místicamente a este Señor de gloria. Ser hueso de sus huesos y carne de su carne. Oh, ¿qué es esto? Cristiano, ¿conoces y crees todo esto? ¿Y tu corazón no se inflama dentro de ti en amor a Cristo? Hermanos, ¿no es sorprendente lo que es nuestra salvación? ¿No es maravilloso comprender lo que esta significa, el propósito de esta unión con la Divina Trinidad? Comunión, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta unión íntima, real, inquebrantable, fundamental, eficaz, real. Es un misterio, hermanos. Oh, yo espero que sus corazones, mis amados hermanos, se regocijen en esto. Y que sean animados a vivir la vida cristiana a la luz de esto, hermanos. Si ustedes conocen lo que tienen en Cristo, hermanos, podremos vivir una vida cristiana más eficaz. Déjenme usar esa palabra que nos espanta. Más exitosa, hablando bíblicamente. Podremos tener una vida más victoriosa. Hermano, ¿con qué estás luchando? Que no puedas acercarte al trono de gracia y decir: Padre, yo estoy unido a Cristo porque he creído en Él, Señor. Señor, ¿no quisieras dar de tu gracia, de la gracia que hay en Cristo, para bendecir esta lucha que tengo y poder trabajar y dominarla? Hermanos, este es nuestro gozo en la vida cristiana, que somos unidos a la misma vida en Él. Oh pecador, tú que estás fuera de Cristo, ¿cuáles son mis palabras para ti ahora que terminamos? Unas de advertencia, porque nada de lo que hablé te aplica a ti. Nada. Nada de lo que hablé y nada de lo que hablaré. Porque ahorita solo hemos conocido qué es la unión mística, ni siquiera hemos entrado a ver todas las partes o fases de la unión mística con Cristo. Nada te pertenece, de nada puedes reclamar de esto, nada puedes decir es mío, puedes decir es de Él, pero no puedes decir es mío. Estás fuera de las bendiciones en Cristo. ¿Qué te digo? Aparte de una solemne advertencia, te invito, sea unido a Él. ¿Y cómo? Este es mi llamado para ti. Ven y come su carne y bebe su sangre. Sí, sé que estas palabras pueden ser chocantes. Lo fueron cuando las dijo por primera vez nuestro Señor en Juan capítulo 6. Tanto que casi todos se fueron. Casi todos se fueron. Pero esta es la invitación. Come su carne y bebe su sangre. ¿Qué significa esto? Ciertamente no te estoy diciendo, ven y toma la cena del Señor para que seas salvo. La cena del Señor, aunque es la carne y la sangre de Cristo, lo es espiritualmente y no físicamente. ¿Qué es mi invitación? ¿Cuál es mi invitación entonces para ti? Cuando Cristo dijo que si no comen mi sangre y beben mi sangre no tienen vida eterna, lo que quiso decir es esto. Ustedes fariseos, ustedes pueblo de Israel, que tanto me rechazan, les soy claro en lo siguiente: si no aceptan mi sacrificio como suyo, como propio, así como cuando comen y beben, eso que comen y beben se vuelve suyo. Así también si ustedes no comen y beben mi sacrificio, o sea, si no lo aceptan, si no lo reciben por la fe, no tienen vida eterna. Esa es mi invitación. Ese es mi llamado, no una invitación general. Es mi llamado en el nombre de Cristo
Como embajador en el nombre de Cristo te digo, perecerás si estás fuera de Cristo. Recibe su sacrificio por la fe. Tómalo como tuyo. La oferta es que a todo aquel que cree puede tener vida eterna. Oh, ¿por qué te has de quedar fuera? ¿Por qué te has de quedar fuera? Oh, hermanos, hay algo que debemos aprender y lo haremos en las últimas lecciones de la unión con Cristo, pero puedo adelantar algo. No necesitamos solamente una vez ser unidos a Cristo y ahora podemos vivir separados de Él. Recuerden la enseñanza de Juan 15, el que permanece en mí. Permaneced en mí, Él nos ordenó. Hermanos, somos unidos a Cristo por la palabra. Y ahora, Cristo nos sigue dando de sí, hermanos. Y el Espíritu nos sigue dando de Cristo por la palabra predicada, por la oración, por medio de cánticos. Nos podemos regocijar espiritualmente. Pero ahora, hermanos, por medio de la cena, recordemos que Cristo realmente nos da de sí, hermanos. Oh, que la unión con Cristo siga presionando sobre este punto que tanto he intentado presionar en la iglesia. Que cuando comemos este pan y bebemos esta copa, no solo hacemos un ejercicio de memoria, participamos realmente con el Cristo resucitado. No porque el pan se convierta en carne o porque el vino se convierta en sangre, sino porque el Espíritu que realmente nos ha unido a Cristo sigue usando estos medios, la palabra predicada, la oración y la cena del Señor, para darnos más de Él. Iglesia, que cualquiera, hermano, que sea tu necesidad, ¿por qué no clamar en esta mañana y decir: bendice a este que tanto te necesita? Señor, tú sabes de esta área que he tenido luchas. Si estás luchando y quieres vencer, para ti es la cena. Si no estás luchando y estás viviendo la vida cristiana en caída, sin arrepentimiento y sin confesión, no vengas y tomes de la cena del Señor. Pero para el cristiano que está buscando vivir una vida santa, digamos: bendícenos, Señor. Danos de Cristo por medio de este pan y de esta copa.